Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de medida internacional es el ohmio y se representa con la letra griega omega. El descubrimiento de la resistencia eléctrica data del año 1827 y la persona que se le atribuye es George Simon Ohm, un matemático y físico que vivió en Alemania hasta mediados del siglo XIX. Tipos de resistencias. Las resistencias fijas siempre tienen el mismo valor. Su valor o unidad es el ohmio y su valor teórico viene determinado por un código de colores. Resistores de montaje superficial. Las resistencias en chip para montaje superficial se suministran habitualmente en tres tamaños: 0805, 1206 y 1210, aunque existen encapsulados 06, 03 y 0402 usados en aplicaciones de alta densidad, principalmente usados por los fabricantes japoneses. La resistencia de película de óxido de metal tiene un 5% de tolerancia. El coeficiente de temperatura es de menos 55 grados Celsius a 155 grados Celsius. El material de resistencia para resistencias de óxido de metal es óxido de estaño que está contaminado con óxido. Esto es para aumentar la resistencia. Las resistencias de óxido de metal pueden soportar temperaturas más altas que las resistencias de película de carbono o metal. Resistencias con esmalte de metal. Son resistencias fijas que utilizan una mezcla de metal y vidrio para la potencia eléctrica. Resistencias de carbón. Se componen de una mezcla de polvo de cerámica y carbón. Se unen entre sí utilizando una resina. El carbón es un buen conductor eléctrico, por lo que entre más alta sea la concentración de carbón en la mezcla, menor es la resistencia. Resistencia variable. Este tipo de resistencias presentan la particularidad de que su valor puede modificarse a voluntad. Para variar el valor óhmico disponen de un cursor metálico que se desliza sobre el cuerpo del componente, de tal forma que la resistencia eléctrica entre el cursor y uno de los extremos del resistor dependerá de la posición que tenga dicho componente. Como ejemplo, un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Las resistencias especiales son aquellas que modifican su valor óhmico en función de algún factor externo, ya sea temperatura, tensión aplicada, luminosidad incidente, etc. Dentro de las resistencias especiales tenemos el fotorresistor. Esta resistencia varía según la intensidad de luz que recibe. Es un fotoconductor. La invención de este elemento electrónico surgió como resultado de varios descubrimientos, entre los que cabe destacar la invención de la resistencia por parte de George Ohm en 1827. Posteriormente fueron investigadas las teorías de Albert Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, el cual tuvo como base las teorías anteriormente expuestas por Max Planck. Ambos son considerados los padres de la teoría cuántica. Por último, Willow B. Smith descubrió de la fotoconductividad, lo que fue clave para que años después, a mitad del siglo XX, se crearan y patentaran las primeras fotoresistencias en Estados Unidos. El termistor. Un termistor es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función de la temperatura de una forma más acusada que en una resistencia común. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Tenemos dos tipos, el NTC, Negative Thermistor Coefficient, y el PTC, que es Positive Thermistor Coefficient. El NTC posee un coeficiente de temperatura negativo. La resistencia eléctrica del componente disminuye al aumentar la temperatura. Y el PTC es en este caso el coeficiente de temperatura
es positivo y la resistencia eléctrica del componente aumenta al hacerlo la temperatura. El varistor. Un varistor es un componente electrónico con una curva característica similar a la del diodo. El término proviene de la contracción del inglés variable resistor. Un varistor es un componente electrónico que modifica su resistencia eléctrica en función de la tensión que se aplica en sus extremos o patillas. También se suele llamar por su abreviatura VDR, Voltage Dependent Resistor.